Muy bien. La clase de hoy está referida al sistema urinario, que tiene dos componentes. Por una parte está el riñón, que es el filtrador, vamos a decir, es el filtro del organismo. Y por otra parte está un sistema excretor, que es el que se ocupa de eliminar la orina, que es lo que residualmente ha filtrado el riñón. Es importante identificar el hecho de que el riñón, por tanto, está altamente vascularizado por la arteria renal, cada uno de los riñones. Esa sangre que ingresa por esa arteria renal se capilariza en capilares denominados corpúsculos renales. Allí se produce la filtración de todo lo que tiene que eliminar el organismo, tanto en sustancias de desecho celular, del metabolismo, producto del metabolismo celular, como de sustancias que a veces uno ingiere como medicamentos o como una serie de alimentos. Entonces, parte de eso es eliminado por ese sistema filtro excretor, o más bien filtrante, de que es el que constituye el riñón. Lo que queda del filtrado es reabsorbido en gran cantidad para finalmente quedar 1 litro de orina. Y esta es la unidad que se denomina también nefrona, que está constituida por una arteriola aferente que se filtra en esa capilaridad, que es el corpúsculo renal, y una vez que se ha filtrado todo el plasma y varias otras sustancias, gran parte de ese componente es absorbido por un sistema de túbulos que los veremos luego. El túbulo contorneado proximal principalmente, también el distal. Entonces, ese mecanismo, arteriola, que se capilariza, que filtra todos los desechos, y un sistema de túbulos que reabsorbe lo útil para el organismo, constituyen la función del riñón en esta unidad que se denomina nefrona. Al final lo que salva es lo que llamamos orina. Lo que después, esta es una demostración un poquito más precisa de una nefrona, si prefieren también de una denominada pirámide renal, que grafica lo que hemos dicho. Esta es una arteria, una arteriola, se capilariza, hace un corpúsculo renal, que están localizados siempre en la corteza renal, en la médula no. Este corpúsculo filtra todo lo que debe filtrar al sistema de túbulos de excreción, ya vamos a decir de lo que va a ser orina, y ese sistema de túbulos tiene un componente que es contorneado, un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle, un tubo contorneado distal y los túbulos colectores, que al final van a sacar la orina para ser expulsada en esta área cribosa, que son como orificios de la cúspide de la pirámide que hacen la denominada pirámide renal o lobulillo renal. Entonces, ahí se reduce la función que se da de la parte, diríamos, filtro y productora de orina, que es el riñón. Esta es una gráfica de la corteza, vean, corpúsculos renales, que es en realidad capilaridad de la arteriola o arteriola capilarizada en un sistema porta que filtra sus sustancias a esta cavidad que se llama cavidad de Bowman, cavidad renal, aquí alrededor, ¿no? Porque allí existe una cubierta doble, una capa endotelial que es visceral, que se pega al glomérulo, ya vamos a ver con más detalle eso, y la otra capa que es parietal, dejando un espacio que es donde cae la orina filtrada del glomérulo y que va a tener que ser reabsorbida por todo este sistema de túbulos que existen, que las vamos describiendo. Aquí hay un mayor aumento, cápsula de Bowman se llama esto, con un espacio urinario de Bowman, que es donde filtra el líquido, el glomérulo. A este espacio filtra el líquido, acompañando al agua que se filtra de iones y otras sustancias de desecho. Y de aquí es llevado por un sistema de túbulos, lo que después quedará como orina una vez que lo útil sea reabsorbido por el organismo. Repito, corpúsculo renal, cápsula de Bowman, este espacio urinario que es donde cae la orina que va a ser luego en parte reabsorbida,
y que acabar como orina. Lo mismo aquí. Entonces aquí podemos entender que está la arteriola aferente y la arteriola eferente. Ya van a ver ustedes que hay relación también con este sistema de túbulos que tiene el sistema urinario. Aquí todavía más gráfico. Vean, esta arteriola aferente un poquito más gruesa, se capilariza, filtra hacia este espacio urinario o espacio de Bowman el líquido. Y ya sale como arteriola más delgadita porque ha filtrado grandes cantidades de líquido. Se considera que se filtran alrededor de 800 litros por día y es absorbida la mayor parte para quedar y ser expulsada por un sistema de túbulos como orina. Esto es importante. El túbulo contorneado proximal, o sea, el que sigue a la cápsula de Bowman, al espacio de Bowman, tiene un epitelio con microvellosidades, porque a este nivel se reabsorbe una gran cantidad de lo filtrado, porque todo lo que se filtra lleva cosas útiles, como los iones y otras sustancias, y agua misma, ¿no? Además, se torna en un sistema de regulación de la presión arterial también. Entonces, este epitelio tiene que ser con chapa estriada, con microvellosidades, para que aumente su superficie de absorción. Hablamos del contorneado proximal. En cambio, el distal, que es aquí, lo vamos a ver luego. Este concepto, entonces, final, arteriola, que se capilariza en un sistema porta-arterial y sale como arteriola eferente, es el que hace el corpúsculo renal, y aquí está la cápsula de Bowman con lo que hemos descrito. Aquí, para mostrar la relación, la cápsula de Bowman tiene una capa que se pega a los capilares. Vean, estos son los capilares, ¿no? Y estas son las células. Células también denominadas, que tienen unas prolongacioncitas que se denominan podocitos. Eso permite relacionarse más de estas células que están pegadas a los capilares, relacionarse más para el intercambio, para el filtrado, ¿no? Se llaman células podocitos porque tienen esta especie de patitas. También se llaman células mesangiales porque están pegadas, repito, y esto permite una mejor interacción para la filtración, más directa. Aquí lo mismo, pero en una fotografía de microscopio electrónico. También esto para mostrar, vean las células mesangiales, cómo se pegan al capilar. Y el capilar tiene esta característica, tiene orificios. Es un capilar, o un endotelio más bien, un capilar con endotelio fenestrado. Así es el endotelio del corpúsculo renal, corpúsculo arterial renal. Y estas células se pegan con sus podocitos para permitir que el plasma elimine más fácilmente, filtre más fácilmente todo lo que hay que filtrar, principalmente los desechos, naturalmente agua e iones. Todo eso se filtra más fácil teniendo a los podocitos envolviendo en esa capa visceral que se pega al glomérulo, envolviendo con sus podocitos a este capilar fenestrado, a este capilar con endotelio, con pared más bien fenestrada. Entonces eso le permite una mejor filtración. Y aquí vean esta fotografía tan bonita, donde se ven los podocitos, células con todas esas patitas envolviendo a los capilares para favorecer la masiva filtración de líquido y sustancias que se producen a ese nivel. Reitero, cientos de litros en 24 horas, casi todo es reabsorbido, sin embargo, ¿no? Ya lo vamos a explicar. Es reabsorbido por este sistema de túbulos que aquí se ve. No todos absorben lo mismo, pero van a ver que ahí se produce la reabsorción para que quede al final 1 litro o un poco más de orina. Y vean con microscopio electrónico el glomérulo renal, que es un vaso enovillado. Es como unos capilares que se han hecho ovillo, por eso se llama glomerulado. Y aquí los podocitos para expresar cómo es su relación con el endotelio y estas células que hacen la capa visceral de la cápsula de Bowman, reitero siempre, para mejorar la capacidad de filtración. Y aquí con diferentes epitelios, cada uno de los segmentos del sistema tubular, ya hemos hablado del vascular, ¿no?
arteriola aferente, se capilariza, glomérulo, filtra, sale como arteriola eferente, todo lo que ha filtrado entra al sistema de túbulos, y en este, que es el principal, el contorneado proximal, aquí, cerquita al glomérulo, se reabsorbe la mayor cantidad de las sustancias filtradas que son útiles todavía. No todo lo que se elimina es malo. Lo que queda de malo, ahí va a ser eliminado, ¿no? Luego está este tubo contorneado proximal, es el asa de Henle con una porción gruesa que todavía absorbe, una porción delgadita del asa de Henle, y este el tubo contorneado distal, que llega nuevamente a acercarse este contorneado distal al glomérulo, porque ahí va a haber un lugarcito donde hay una relación del contorneado distal con el glomérulo y unas células especializadas en detectar la presión arterial. Cuando la presión está baja, entonces se ordena que se reabsorba el líquido, porque hay que aumentar el líquido y solutos, iones, para que suba la presión arterial. Ese se llama aparato yuxtaglomerular. Y en cada segmento, vean ustedes, el epitelio cambia. Tiene una trapeziada, pero la más importante es la del proximal, tubo contorneado proximal, pero también del tubo contorneado distal. A este nivel actúa una hormona, la hormona antidiurética. Si está baja la presión, la hormona antidiurética evita que se pierda, sobre todo sodio y agua, para que mejore la presión arterial. Y eso se hace en el tubo contorneado distal. Vean ustedes entonces la presión, la filtración, los solutos, la cantidad de reabsorción están definidos por este sistema de túbulos. Al final lo que queda será orina, ¿no? Que ya es el segmento de exclusión o expulsión de la orina. Esta es una diapositiva para mostrar el tubo contorneado proximal. Vean los pliegues, son como digitaciones. Esto que se llama trapeziada o microvellosidades permite una altísima reabsorción producida por el tubo contorneado proximal principalmente. Esto es importante de comprender cómo en un segmentito tan pequeño se produce reabsorción de litros de líquido con sustancias e iones en 24 horas, para al final dejar un residual que es la orina, que es concentrada y que lleva todos los desechos finalmente que quedaron del metabolismo celular, a veces residuos de medicamentos, a veces residuos de alimentos que se eliminan por la orina, colorantes, etcétera, etcétera. Pero eso es bueno comprenderlo. Se filtra grandes cantidades, se reabsorbe la mayor parte por los sistemas de túbulos y queda como orina muy poquito. Casi el 10% de lo que se mueve, o menos, ¿no? Mucho menos. Entonces, esos elementos hay que, aquí también es importante ver un tubo contorneado distal, que ya no tiene trapeziada tan importante. Aquí es donde actúa la antidiurética, en el distal, para reabsorber más todavía si la presión está baja o si se necesitan iones de sodio, ¿no? Muy bien. Y este es otro esquemita también, para mostrarnos el aparato yuxtaglomerular que les decía, que es el sitio donde se va a producir una sensación, es decir, se va a percibir los cambios de presión arterial. Si la presión arterial está baja, se va a ordenar que se reabsorba más cantidad de iones y más cantidad de agua a fin de que suba la presión arterial. Y aquí otra vez están los vasitos de los capilares, del capilar que se ha hecho glomérulo, las células mesangiales. Es importante saber que esta pared que hay entre célula mesangial y capilar debe ser muy finita en condiciones normales. En condiciones de enfermedad ligadas a infecciones, a procesos inmunitarios y a otras enfermedades como el lupus y otras, el intersticio entre células mesangiales y entre las células con el endotelio vascular, ese intersticio que debe estar limpito, a veces se llena de sustancias que engrosan esa pared y puede hasta fibrosarse. Eso es lo que lleva a la insuficiencia renal.
más allá de ver las causas de la insuficiencia. Histológicamente a este nivel se produce un depósito, fibrina o fibrocitos, o es decir, tejido fibroso, que hace que la pared pierda su delgadez, se vuelva gruesa y a la filtración, ya no sea suficiente como para llegar al sistema de túbulos, ¿no? Es decir, que aquí a la cápsula de Bowman, por la fibrosis existente, ya no llegue a filtrarse la cantidad necesaria porque el filtro se ha engrosado, ¿no? Eso es lo que lleva a la insuficiencia renal y a veces la fibrosis es tan importante que habla de nefroesclerosis. Quiere decir que se ha endurecido el tejido por fibrosis, nefroesclerosis. Y eso evita la filtración normal y eso lleva a la insuficiencia renal. Si esa insuficiencia renal es muy severa, hay que cambiar el riñón, porque no hay otra forma. Y a eso es el trasplante renal. A ese grado puede llegarse en condiciones de lesión del riñón. Y aquí para mostrar el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Donde se está viendo que el tubo contorneado distal recibe influencia con sustancias de células preparadas para liberar sustancias más bien que permitan reabsorción de iones y de agua, ¿no? Un sistema de regulación de la presión arterial en el aparato yuxtaglomerular. Y esa es la parte, decía que en la corteza están los glomérulos, está el contorneado proximal, contorneado distal, con células que tienen chapa estriada, con células que tienen un protoplasma oscuro porque están moviendo, manejando sustancias de desecho, iones, en fin. En cambio es la parte medular, la parte del centro del riñón, donde ya todos son tubos excretores, con un protoplasma limpio, sin chapa estriada. Lo que están haciendo es simplemente llevar los saldos de líquidos con desechos que se van a constituir en orina por este flujo. Ellos acabarán en las pelvis renales, de las pelvis pasarán a los uréteres, uno derecho y otro izquierdo, llevarán la orina a la vejiga, en la vejiga se retendrá, porque ya no hay mayor movimiento de sustancia, ya llegó concentrada, ya llegó como tiene que salir, y esa orina es expulsada por la uretra. En la mujer suele haber mucho más fácil infección urinaria, porque la uretra es corta y el área genital que pudiera estar contaminada puede contaminar a la uretra. Eso es importante comprender, ¿no? Y a veces la infección puede subir hasta las pelvis, ser una infección urinaria alta, y si es crónica la infección es una de las causas por las que produce insuficiencia renal, que va a merecer, junto con otras enfermedades como el lupus y otras más, la hipertensión arterial, que pueden merecer trasplantes renales. Eso es importante que se comprenda. La trascendencia de los riñones. Con un riñón se puede vivir si está en buenas condiciones. Hay mucha gente que vive con un solo riñón. Pero si los dos riñones están malos, la única solución es el trasplante renal, que felizmente habrá adquirido condiciones muy óptimas. Solo se requiere de un donante que sea muy próximo desde el punto de vista inmunológico, bioquímico, de histocompatibilidad, se dice, para que no rechace el receptor. Se hacen donaciones de riñón en los trasplantes renales y salvan vidas con los cuidados necesarios. Entonces, esa es la trascendencia de comprender riñón, que el riñón puede infectarse, puede inflamarse, puede fibrosarse, puede entrar en insuficiencia y que hay que cambiar. En riñón estamos hablando, que puede ser afectado por enfermedades como el lupus y como otras enfermedades, que es muy diferente de hablar del sistema ya excretor, que está constituido por las pelvis renales, que están recibiendo de cada lobulillo renal, está recibiendo la orina, cada pelvis. Esa pelvis lleva a los uréteres a la vejiga, reitero, la vejiga expulsa por la uretra. Esa ya es la parte excretora de la orina que ha quedado para expulsarse cada día, que puede infectarse, sí.
No, este es para ver un colector, un tubo colector. Los tubos colectores ya tienen protoplasma limpio, porque son solamente conductos que llevan la orina residual, ya no actúan como células. Muy poca actividad celular, conducto excretor. O sea, de todo el sistema de túbulos ya colectores que se llaman, que colectan lo que ha quedado de orina y que van llevando hacia los uréteres, o hacia las pelvis primero y luego los uréteres, son células que se distinguen porque ya no se absorben, son células más o menos limpias, ya no actúan, son poco activas, simplemente funcionan como un conducto excretor, ¿no? Y aquí lo mismo para mostrar una arteriola, ¿no? Y su relación con las otras células mesangiales. Y es una bonita fotografía para gráficamente mostrar con un inyectado. Se utilizan tintas que se pueden inyectar por la arteria renal para que se pinten los glomérulos. Entonces se pintan los glomérulos, ahí está la cápsula de Bowman con su con su capa visceral de la cápsula de Bowman que se pega a los capilares del glomérulo, y la otra capa que es la parietal, y entre las dos dan un espacito que va a dar lugar a que por allí salga lo filtrado a este sistema de túbulos que se ven de amarillo, ¿no? Y bueno, está también eso es esencial comprender, ¿no? Cómo se produce el fenómeno de transmisión. Y esto para ver más gráficamente, vean, cuando funciona eso muy rápidamente, ¿no? Cuando hay diuresis normal, entonces se elimina una cantidad de. Si se necesita más orina porque la presión ha bajado, entonces actúa la hormona antidiurética y hace que se reabsorba más. Aquí podemos comparar. Vean, en condiciones normales 50 miliosmoles, o sea, la cantidad que jala de agua y solutos e iones. Y aquí, en cambio, cuando actúa la antidiurética porque se necesita meter más, sale a 300 miliosmoles. O sea, quiere decir de una manera sencilla que cuando la antidiurética actúa, lo que hace es retener o reabsorber iones de sodio principalmente y agua para que suba la presión arterial. Aquí lo mismo, para hablar de los vasos sanguíneos, como vean el que ingresa más delgadito y los intercambios que se producen de las diferentes sustancias. Pero esto era importante que se comprenda. Entonces ya tenemos orina, ya se ha logrado reabsorber lo necesario en la porción que es contorneada proximal, la mayor parte se reabsorbe de agua, solutos, iones, y en la porción del contorneado distal se reabsorbe por acción de la hormona antidiurética lo que sea necesario de reabsorber para mantener condiciones de presión arterial normales. Y los tubos colectores ya van colectando lo que queda de orina para llevar por las pelvis y los uréteres a la vejiga la orina, que es lo que se va a orinar cada día. Esto es bueno comprender. De aquí para aquí es el epitelio de la mucosa, de la vejiga principalmente, pero también de los uréteres, porque todo órgano está adecuado a la función. El uréter es con pliegues, ¿no? Por eso en el corte transversal se lo ve como estrellado al uréter, porque tiene pliegues que le permiten recibir la orina en pulsos. Cuando sale la orina se distiende, pero por sus características de plegarse, se vuelve a recuperar su condición de un tubo plegado. La vejiga lo mismo, sabemos que en la vejiga podemos retener muchos centímetros cúbicos de orina, ¿no? En la vejiga, una vejiga vacía, cuando no tiene orina, aquí viene la explicación, tiene esta clase de epitelio, de varias capas, con células algunas medio altas, de diferente forma, por eso este epitelio se llama epitelio polimorfo poliestratificado. Varias formas celulares en varios estratos. Característica del epitelio urinario, polimorfo poliestratificado.
Tiene también algo importante, este epitelio es vascularizado, es el único epitelio que recibe vasos sanguíneos, el epitelio urinario. Eso es interesante comprenderlo en la clínica, porque cuando hay una infección urinaria puede haber orina en sangre. ¿Qué quiere decir? Que este epitelio que tiene vasitos sanguíneos se ha inflamado. Y la orina es sanguinolenta por eso. Porque es el único epitelio con vasos sanguíneos, con capilares sanguíneos. Los otros epitelios no tienen. Sus vasos llegan hasta la membrana basal, hasta aquí, hasta la lámina propia. Y sus vasos de la lámina propia le van dando nutriente a las células, pero vasos capilares no ingresan. A este epitelio se llama entonces polimorfo. Vean, células en raquetas, células en sombrilla, células en masa, polimorfo, varias formas, poliestratificado. Pero es interesante que tenga esa forma porque eso es cuando está vacío, cuando está vacía la vejiga. Cuando se llena la vejiga, este epitelio se aplana, ¿no? Por presión de la orina que llena la vejiga. Entonces, por eso también este epitelio se lo llama de transición, porque transita de ser polimorfo, poliestratificado alto, a casi plano poliestratificado por la presión de la orina. Por eso se llama también epitelio de transición, o polimorfo poliestratificado, o urinario. Reitero la característica de que es vascularizado, que puede, en una infección de este epitelio, en una cistitis, puede infectarse la mucosa y el epitelio y llegar la inflamación hasta los vasos sanguíneos, lesionarlos y hacer que sangre. Por eso la orina con sangre es dato de que algo está pasando, pero sangra porque felizmente se vuelve en alerta el que este epitelio tenga vascularidad, esté vascularizado. Lo mismo puede ocurrir cuando hay un cálculo. Bueno, el cálculo renal se caracteriza sobre todo por ser muy doloroso, pero también puede mostrar sangre. Una cistitis, una infección urinaria baja, así se llama baja porque la alta es en el riñón mismo, a nivel del riñón. El riñón, en las pelvis renales, ahí se puede producir una infección que se llama pielonefritis. Pielo, que viene de pelvis, pielonefritis, infección urinaria alta, que es mucho más peligrosa que una infección urinaria baja que solo está afectando a la vejiga urinaria, que se llama cistitis, se llaman también, que es ese estado en el que sobre todo más frecuente en mujeres, por lo que hemos explicado, por tener uretra más cortita, que se contamina fácil con los desechos del área perineal, se infecta más fácil. En la mujer, la orina, hay más infección urinaria en las mujeres, pero la trascendencia de una infección urinaria baja es mucho menor que de una infección urinaria alta, que se denomina pielonefritis. Allí puede haber un estado que requiere antibióticos muy potentes. En cambio, en la infección urinaria más baja es de manejo más sencillo, ¿no? Que es tan frecuente que se denomina cistitis. Ese ardorcito al orinar es cistitis. Desde luego que la uretra puede tener otras infecciones, ¿no? Como la uretritis monocócica y otro tipo de bacterias que atacan, bacterias de transmisión sexual que atacan a la uretra, tanto en la mujer como en el hombre. Entonces, siempre contemplar que el aprendizaje va a ser bueno para nosotros en la medida que nosotros sepamos entender que que comprendamos bien que nuestro aprendizaje debe tener la virtud esencial de darnos significación para el objeto de la profesión, que es salud y enfermedad. Y entonces lo que aprendamos que sirve para comprender lo que estamos trabajando en todas las asignaturas. Por tanto, en histología, si vamos a ver sistema urinario y los tejidos, debemos saber identificarlos en función de las lesiones que pueden producirse, de las enfermedades que pueden darse, además, naturalmente, de la función de cada segmento puede o debe brindar y de los trastornos que pudieran darse.
De esta manera, entonces, hablamos del sistema urinario, que es redondeando, tiene un componente de excreción de las sustancias de desecho, producto del metabolismo celular, de sustancias que se ingieren, de medicamentos, que son eliminados por un complejo sistema que está en los riñones, filtrados selectivamente, inclusive porque se filtra lo necesario, se reabsorbe lo necesario y al final queda una orina que es expulsada. Una recomendación que sirve siempre es que no debe habituarse a tomar agua extra, no solo la que viene con los alimentos, porque ayuda a mantener en mejores condiciones los riñones. Y es una buena recomendación favorecer de que se elimine un poquito más de agua, de orina más diluida que en condiciones normales. Esa afectación de la orina puede estar dada por muchas otras enfermedades que afectan al riñón principalmente. Bueno, es así como concluimos este tema, que guarda la necesidad que den la trascendencia porque está relacionada con numerosas enfermedades como la presión arterial, hipertensión arterial, que afecta a los riñones, el lupus, que afecta a los riñones, otras enfermedades inmunitarias. Ahora se sabe que la COVID está también afectando a los riñones, etc. Es importante tener el mejor conocimiento posible de los riñones. De esta manera, entonces, terminamos la presentación de este tema.